Está perfecto. Pues empezamos como tal. Alex, te dejo. Tienes el micrófono apagado. Te dejo como administrador y yo apago el micrófono. Les deseo una excelente clase el día de hoy. Estén muy bien. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos ahorita, mi Alfred. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿y usted? Bien, sí, aquí apenas conectándome. Ya estaba preparado de hace un ratito, pero puse a escanear mi computadora porque creo que tenía un problema. Pero bueno, ya está. Hasta tenía problema porque no se estaba conectando la cámara ni el micrófono. Se me hizo raro, pero bueno, ya problema solucionado de inmediato. ¿Cómo se la pasaron? ¿Todo tranquilo, chicos? Así es, profesor. Bien, entonces, pues bueno, vamos a continuar con lo que hemos visto de la parte de teoría del derecho, teoría general del derecho. Ah, como podremos ver, a ver, permítanme, ajá, es esta. Ahorita les voy a compartir unas diapositivas, igual lo mismo, termina la clase y en su momento dado les envío también las diapositivas para que las tengan. Recuerden que no hay ningún problema con este mismo de diapositivas, son una guía, recuerden que independientemente de lo que se les muestre en estas diapositivas, ustedes también tienen que también el hecho de tomar las iniciativas para poder reforzar más el conocimiento que tengan, precisamente con la finalidad de que pues no se queden nada más con lo que nosotros exponemos, sino que también vayan más allá de lo que la misma materia se les está dando en oportunidad. Ahora bien, también les hacemos la invitación que no, o sea, no olviden que todos estos apuntes y demás también funcionan como un referéndum, ¿sale? Para más que nada tener este repaso constante, este tipo de entrenamiento mental y sobre todo para no estarnos perdiendo todo el tiempo. Si se dieron cuenta, la clase anterior de Teoría General del Derecho no se entendía del todo hasta cuando di metodología de la investigación. Si se dieron cuenta, cuando chocaron ambas materias, ya se entendía el contexto a donde queríamos ir. Entonces, si se dan cuenta, las materias no nada más están de una forma suelta, sino están totalmente empalmadas, están compaginadas, estas se llevan entre sí y precisamente se trata de ver y aplicar la armonía entre todas las materias que precisamente tienen que ver con la línea del derecho y luego la jurídica y luego la investigación y sucesivamente crear así la solidez de, podríamos verlo, de la práctica y de la conciencia que estamos desarrollando en estos estudios. Entonces, vamos a empezar precisamente. Me dicen si se ve la diapositiva. Creo que no, o a ver, permítanme. Sí, sí se ve la diapositiva. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, Alex Lezama. Bueno, como podemos ver, hoy veremos la continuación de teoría de general del derecho, pero ahora vamos a verlo ya desde lo que podríamos verlo desde su anatomía, cómo se compone y cuál es la sustancialidad que ésta debe de tener. Por el color rojo no ves, caray, ok, vamos a ver si podemos entonces cambiar el color. Vamos a ver. O sea, qué bueno que me mencionan que tienen un problema de visión, precisamente. Vamos a cambiarlo. Ok, yo creo que así se ve mejor. Teoría general del derecho. Y bueno, ¿qué habíamos visto anteriormente en Teoría General del Derecho la vez pasada? Bueno, habíamos mencionado que era un conjunto de varias formas de pensamiento que tenía que ver con la fundamentación, la motivación y todavía aparte la sustancialidad de esta misma con la cual tenemos que emanar, ¿no? Habíamos mencionado, un compañero había preguntado qué se entendía por motivación, ¿no? Pues es la razón por la cual nosotros nos estamos apegando a las razones del por qué estamos enfocados a un objetivo. Hay que recordar que la línea del derecho nace de la motivación
de tener una forma de armonía entre diferentes personas. Si bien cada persona tiene diferentes pensamientos, cada persona tiene diferentes conductas, cada persona tiene diferentes hábitos, tradiciones y costumbres, así como también diferentes formas de percibir la cotidianidad de la vida, pero lamentablemente nosotros no podemos poner reglas para cada uno. Entonces tenemos que tener un ambiente, una atmósfera que pueda tratar de ajustar tanto la misma forma de entendimiento de todas las personas y al mismo tiempo poder tener un orden para ellas. Este es el objetivo de tener este tipo de armonía. Y precisamente vamos para esto. Si nos damos cuenta, la forma de la que tenemos que tener de la ciencia jurídica se forma de tres maneras, que es que es la normativa, la doctrinal y la filosófica. Vamos a tratar de ver esta anatomía conforme al desarrollo de los pasos. Claro, esto tiene que entenderse que son disciplinas. La normativa es una forma de disciplina, la doctrina lo mismo y la filosofía. Entonces, si nosotros tratamos de entender que estas disciplinas son parte del entendimiento de la fenomenología, de la forma en la que debemos de entender cómo se rige nuestra sociedad, la forma en la que tenemos que dirigirnos ante todas las personas, existe lo que precisamente se llama el contrato social. En algún momento se habló Thomas Hobbes de este sentido, donde precisamente se habla y se detalla la línea de las conductas que se están presentando. También tenemos la forma en que en algún momento Maquiavelo en su libro del Príncipe mencionaba que la única manera para poder regir ante una sociedad es mediante un reglamento que todos entendieran y que todos lo adoptaran. Y en caso de no hacerlo, es hacer ver la manera en que ellos entiendan que es el mejor beneficio que tienen que tener. Esto para resguardo de la misma nación, en este caso el reinado, en el que el príncipe tenía que regir y el mismo príncipe tenía que poner ejemplos de cómo se tenía que regir la misma ley. Hay que recordar también en una manera, un adagio que se dice, si quieres que las reglas grandes sean respetadas, empieza por las pequeñas. Entonces, desde aquí vamos a ir desarrollando precisamente la forma en que tenemos que crear ¿cómo se llama? La dirección del pensamiento que tenemos que desarrollar como futuros abogados, como futuros estudiantes de leyes, como futuros estructuralistas de la sociología, e incluso también tiene mucho que ver con el sentido de la psicología, pues tenemos que tener también nosotros una conducta en la cual se demuestre con el ejemplo de este mismo. No estamos diciendo que son cosas fáciles, porque incluso siendo abogados tenemos puntos de vista y percepciones distintas. Entonces también es algo que tenemos que nosotros entender que nuestro entorno también gira con ello y también nosotros debemos de armonizar con este mismo. Y precisamente hay que entender primero qué es jurídica. En términos sintetizados, para no pegarnos tanto al texto que les acabo de poner, eso si ustedes quieren lo pueden leer más adelante, vamos a darlo de la manera más sencilla en pos de ser entendidos. Jurídica es una forma, al menos en mi percepción, es una forma de lenguaje. Si nosotros entendemos qué se entiende por jurídico, ya entendemos el terreno en el que estamos pisando. Así como un programador entiende el lenguaje de programación matemático, de forma binaria y de forma sustancial en la manera en que tiene que hacer ecuaciones para poder dar un resultado en alguna página, o en alguna forma de diseño de hardware o de software, pues aquí también nosotros tenemos que entender que la jurídica es nuestra jerga, nuestra forma de lengua. Hay que también mantener esta perspectiva de que no todo el tiempo las personas están acostumbradas a la forma de la jurídica. Todos los días las personas no están del todo actualizadas en el mundo jurídico. Cuando una persona le habla de leyes, cuando no está familiarizado, pues prácticamente se queda pues con la pregunta o con la idea o con la percepción. La vez pasada les comenté que hay diferencia entre opinar y ser concreto. Bueno, aquí en la jurídica tenemos prácticamente un lenguaje de precisión. Cuando tratamos de hablar de forma jurídica, el lenguaje es preciso. No hay otra definición.
Hay que apegarnos también a que existen varios idiomas en nuestra lengua. Por lo tanto, en el ámbito, en el español, gran parte de las definiciones del sistema de lenguaje, en este caso de nuestro español, cuando se habla de jurídica, también se familiariza y se engancha en el sentido de cómo es la definición que lo ve en el español. Si nosotros nos basamos en una idea, en una percepción, pues solamente queda en eso, en una idea. Pero si nosotros no lo concretamos en lo jurídico, entonces ahí es donde precisamente muchos llamamos la ambigüedad. Entonces hay que ser precisos en todo ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, o sea, para palabras más, palabras menos, la jurídica es nuestro lenguaje, es una forma en la que nosotros nos vamos a dirigir siempre cuando se trate de entre profesionistas, entre la ley, entre los estrados, entre las autoridades y demás. Ahora sí que para las personas comunes que no están familiarizadas o que nunca han visto o verse a la relación de lo jurídico, pues es natural que no van a entender lo que les hablamos. Por eso es que es importante que nosotros, como una vez me dijo un maestro, hay que hablar dos idiomas, el jurídico y el del buen entendedor común que nos encontramos en la calle, y si no entiende, pues explicárselos. Por eso cuando a veces llega a suceder que damos asesorías o damos una consulta, pues tratamos de hacerle ver a la persona que entienda con la mejor sencillez, porque nosotros les hablamos de forma técnica, les hablamos de la forma de precisión de nuestro lenguaje, pues es natural que no nos va a comprender y es obvio que sus ideas van a quedar en el limbo. Entonces hay que estar siempre a la perspectiva de ese aspecto, ¿de acuerdo? Ahora, la dimensión normativa. Hay que recordar que entender que la atmósfera del mundo jurídico es demasiado grande. Es difícil verla desde el momento en que nosotros no vemos la percepción. Hace un momento les dije que no conocer lo jurídico, pues simplemente no lo va a ver. Y solamente van a entender, como diríamos, cuando hay un problema, cuando se trata de legales, cuando se acuerdan que existen los abogados, cuando no, ni saben que estamos en sus vidas. Y precisamente hay que entender que la dimensión normativa se basa precisamente en la forma del valor, en la forma en la que tienen las cosas, o en la forma en la que hay una conducta, o la forma en la que le damos nosotros validez a algo. Y esto se basa precisamente conforme al hecho. Y esto al mismo tiempo se vuelve una norma. Por lo tanto, estas disciplinas, si queremos nosotros ensamblar algo que ya existe, es porque, como les comenté la vez pasada, ya existe un registro pasado. Entonces, este registro ha dado los mismos resultados todo el tiempo. Es como si, digamos, lo de la teoría de Newton en cuanto a su teoría de la gravedad. Siempre todo que soltemos va a terminar siempre en el piso debido a la fuerza de atracción, de peso que tiene precisamente sobre la relatividad de la Tierra y sobre los objetos. Ajá, ¿y ha habido algún momento en que la gravedad haya sido derogada? O pues no, tampoco la conservación de la ley de la materia ha sido derogada, pues no. Entonces ha sido algo que a través del tiempo se ha vuelto tan normal, tan preciso, que no dudamos de ello. Y precisamente recaemos en lo que habíamos visto la vez pasada, lo que llamamos lo axiomático, que son verdades que ya no necesitamos ir más allá, puesto no solo se vuelven obvios, sino se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver la dimensión de la normativa. Las normativas es algo que ya ha sido previsto, ha sido estudiado y que no ha cambiado. Y al menos que cambie, entonces existirá un nuevo registro que transformará la percepción que antes se tenía. ¿De acuerdo? Es muy similar a lo que antes existía con las leyes de Estados Unidos en cuanto a las separaciones raciales. Antes los veían porque eran de color y que no tenían que tener ese tipo de derechos o no tenían por qué tener ese tipo de privilegios. ¿Pero por qué? Porque según su pensamiento decían que no era por ahí, hasta que con la evolución del tiempo se entiende, no, pues sí, no, pues nos equivocamos, ¿no? Pero de mientras ya provocó ciertos pues, problemas o arrastres durante su momento, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tiene que ir conforme al cambio, ¿de acuerdo? Ok, sí. Bueno, continuemos. La dimensión doctrinal. Bueno, la dimensión doctrinal hay que entender que es precisamente el conjunto de lo que tenemos ya adquirido. Teorías, conocimientos previos antes conocidos, experimentaciones que ya se han visto. Y esto precisamente crea una forma de que
con lo que tenemos, con lo que hemos desarrollado a través de la experiencia, el empirismo o incluso la observación, que es importante, nuestra base fundamental del estudio, nos vamos a dar cuenta que entonces la doctrina es algo que tenemos que tener siempre a la vista, nunca hay que soltarla. ¿Por qué? Porque si lo apegamos conforme a la normativa, que hace un momento lo vimos, es donde vemos realmente la realidad de las cosas. ¿Por qué? Conforme a la normativa sabemos que ya está establecido, pero la doctrina es la que nos hace razonar el por qué son las cosas. ¿Por qué el 2 más 2 es igual a 4? ¿Y por qué la normativa lo ha hecho así? ¿Y por qué la normativa ha definido que el símbolo del 4 es el que tiene hoy en día? Y sucesivamente vamos viendo toda una serie de registros, de estudios y precisamente del razonamiento del por qué han tenido que ser así. Entonces, desde ahí también estamos viendo la razón de la doctrina. Bueno, ahora, tenemos la dimensión filosófica. Esta es la que, pues, yo podría llamarla el alma de todo pensamiento. Nosotros no podemos tener inspiración, ideas, tanto lógicas, concretas, directas, objetivas, subjetivas y al mismo tiempo sustanciales, así como también esenciales, de qué es lo que tenemos, qué es la ley, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es hacia donde se percibe esa forma de ver la ley? ¿Qué es la filosofía del derecho en nuestra vida o entre la forma de la sociedad en la que se promueve? ¿Por qué leyes a cada rato o por qué tanta ley? ¿Por qué tanta rigidez o por qué tanta flexibilidad o por qué no hay compensación o por qué sí la hay? Entonces, eso es lo que todo el tiempo nosotros tenemos que tener también en ese aspecto. Si nos apegamos en lo que ya vimos de la doctrinal y la normativa, entonces estamos viendo que, uno, la filosofía ya es algo también registrado. O sea, intenten alterar las teorías de Platón o intenten alterar la teoría de Pitágoras. No se puede. Y si lo logran, bueno, pues se ganarían tal vez un Nobel, ¿no? Si está resultado. Pero hasta el momento ha sido la forma de ir, ¿no? Si nosotros nos basamos en los estudios previos de la ley que existieron en el pasado, por ejemplo, en el caso de las 12 tablas de Roma, pues diría uno, bueno, se ha venido a través del tiempo, se ha modificado conforme a la nueva percepción que tenemos, pero debido a que esto también se estudió. En su momento era normal, en su momento era lo establecido, y conforme a la evolución de nuestras sociedades y nuestra forma de pensar, ahí es donde entra precisamente la filosofía apegado a la doctrina. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que a través del estudio, a través del razonamiento, a través de la, digamos, ¿cómo se llamaría? La evolución de nuestra psique, de nuestra psicología como individuos, desde la psicología de la sociedad, desde la forma en la que va cambiando también, porque incluso hasta la economía también llega también a influenciar en nuestra forma de vida, y sucesivamente vamos viendo todo un desarrollo que va, ¿cómo podemos mencionarlo? Que aflorece y que al mismo tiempo tendría que ir siempre en ascenso. Hay leyes que terminan derogándose por un mal uso o porque se dejaron de usar. Entonces, cuando hay leyes, doctrinas y pensamientos que consideramos que están a la cima, es porque ha sido la necesidad de tratarlas, ha sido la necesidad de mantenerlas. Pero cuando las mismas leyes o las mismas formas de pensamiento o las mismas maneras en las que estamos creyendo, estas empiezan a descender, dejan de existir. ¿Por qué? Pues porque se consideran obsoletas, han querido ya nuevas formas y nuevos descubrimientos del desarrollo, y es lo que ha provocado realmente que la ley, la forma del derecho cambie de forma constante. No sé si hasta aquí tengan dudas, chicos, antes de que continuemos. Con libertad, ya saben que para mí no hay respuestas malas. Para mí, yo quiero escuchar qué es lo que perciben y ya conforme estamos bien o nos enderezamos, ya saben que por mí no hay ningún problema. Con libertad, chicos. Profesor, gracias. Hasta aquí, bien, Marlene. ¿Podríamos considerar que las leyes se crean en base a lo que en el momento se percibe como normal?
Bueno, bueno, vamos a poner un ejemplo un poquito burdo, pero es la mejor manera de entenderlo. ¿Han escuchado la frase de una vez ahogado el niño, es cuando se tapa el pozo? Entonces, nosotros no podemos de todo el tiempo prever una forma futura. Nosotros, y lamentablemente, y eso a veces podríamos decir es como que la parte triste de la ley, que muchas de las veces no hay una forma de percibir si lo que va a ocurrir será lo que cambie drásticamente la vida, la percepción o la sociedad. No podemos verlo en un momento normal, porque prácticamente son cosas que ya no nos han alterado nuestra forma de vida. Por ejemplo, para rápido, antes de que le demos la voz al licenciado Rey Mendoza, Méndez Cano, hoy en día México, nuestra sociedad mexicana, ha perdido el factor de asombro debido a la delincuencia organizada. Hoy en día, sí, nos molesta, sí, preocupa, sí, no debería de suceder, pero también al mismo tiempo ha sido tan cotidiano que pues ya ha sido parte de nuestro desarrollo de vida. Entonces ahí donde dice uno, ¿qué más hacer? Le pasamos la voz a Raymond. Perdón, le apagué el micrófono, también te lo apagué sin querer, mi buen Alejandro, te lo regreso, te regreso Ah, una disculpa porque no me gusta que te estén interrumpiendo. Sale, te vuelvo al administrador. ok, está bien, no pasa nada, gracias. Se salió de mi diapositiva, aquí está, listo. Entonces, lo vemos de esta manera. Entonces, no sé si tengas aquí alguna duda, Fabiola. Sí, nada más de que sí se entiende que en base a las necesidades que vamos teniendo como sociedad generamos nuestras propias leyes. Pues, podríamos verlo que sí, porque digamos, en el ámbito penal, ¿no? Vamos a pegarnos en el ámbito penal, que es donde nos estamos enfocando como materia de estudio principal. El crimen, la conducta criminológica y las causas en las que se suscitan muchas veces no son novedosas y al mismo tiempo asombran. Por ejemplo, antes, cuando se iban a imaginar que existiría un Ted Bundy, o cuando creen que existiría un Barrabás, o cuando creerían que existía, ¿cómo se llama? Un Jack el Disipador, ¿no? O sea, si vemos eso, pues dirán, pues es que nomás les pasa a algunos. Sí, les pasó a algunos, pero no por esos algunos vamos a exentar que en un futuro pueda llegar a ocurrir algo similar. Aprendemos de nuestros errores, lamentablemente, pero también son errores que, pues sí, digamos que no es lo que se desea, pero lamentablemente hay bajas en el proceso de un cambio o de una necesidad o de algo que no preveemos en su momento. Entonces, digamos que esa es como que la parte que digamos, chales, no debería de ser así, pero si nos ponemos a la apuesta de la ley, si no está previsto, ¿cómo saberlo? No hay manera. Entonces, desde ahí comienza, digamos que ahí donde empieza precisamente nuestros choques del pensamiento continuo como estudiantes de derecho o como futuros litigantes y demás. ¿Es correcto lo que realmente ocurre? ¿Es real? ¿Realmente se merece? ¿O realmente se ve pues positivo, pero ahora resulta que sí está afectando y no está favoreciendo? Vamos a tener choques de ese tipo todo el tiempo. Ahí es donde precisamente entra la filosofía. ¿Realmente se merece? ¿No es? ¿Por qué? ¿Por qué está? Si afecta. Y si afecta, ¿por qué no debería de estar entonces? Y sucesivamente vamos a tener ese contrapunto. O sea, ese cambio de balance, ¿no? O sea, vamos a estar todo el tiempo de un lado a otro tratando de acomodarnos. Nosotros somos una forma sensible en saber qué es lo mejor, ¿sale? Porque muchas veces entendemos que justicia es algo que tenga que pagarse, ¿no? Y ya se hizo y no importa cómo. No, hoy en día hay que tratar de buscar el equilibrio de las cosas. Y eso es donde está la verdadera talacha del raciocinio que tenemos que tener. No sé si hasta aquí ya más o menos estoy abriendo un poquito más el panorama, mi Fabiola. Sí, sí, ya entiendo. Creo que por eso es que no hemos implementado la pena de muerte aquí en México,
pero Es- muchas veces la sociedad pareciera no entender de la mejor manera. sí, es verdad. Muchas veces se dice, ¿qué pasó, mi Alfred? Ahí sí yo quiero alzar la mano para decir algo. Eh, Probablemente uno de los bienes jurídicos tutelados mayores es la vida, Es contemplada en el correcto. artículo 29, párrafo segundo constitucional. Como los derechos humanos son progresivos y protegen la vida, y lo puedes ver en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, propiamente como son, tienen un principio procesal que se maneja en el artículo primero, párrafo tercero, que es propiamente la progresividad. Entonces, en esas aras, aunque tengamos los peores monstruos que te puedas imaginar, porque los que ves en las noticias no son nada en comparación de los que te encuentras en materia procesal penal, ¿de acuerdo? De gente que ha hecho cosas garrabafales, aún así, como los derechos humanos son progresivos, no podemos quitarle el derecho a la vida que ya se otorgó. No se puede ir en un retroceso, precisamente por la progresividad. Bueno, esa es la única pausa que tenía que hacer. No, sí, y es verdad. Precisamente habíamos hablado sobre la evolución. Todo el tiempo son cambios. Y dar un paso hacia atrás, o sea, si en el pasado eso no nos sirvió, ¿por qué volverlo a adoptar? ¿Puedo, puedo Adelante, adelante. Bueno, de eso, bueno, respecto a eso sí he como tratado de reflexionar en ese sentido, pero me he preguntado por qué los derechos humanos no cuestionan en qué momento esas personas dejan de comportarse como seres humanos. O sea, desde el momento en que ya no tienen conciencia del daño que le hacen a uno igual, o debería de existir algún tipo de reglamento donde su actuar les quita el derecho de seres humanos. Okay. Ah, Yo voy a hablar ahí. adelante, adelante. Voy a opinar al respecto. Hay un término que se llama no persona, que precisamente maneja lo que tú estás diciendo. Es uno de los términos más modernos que viene del derecho alemán, ¿sale? Pero el tema es que como todos somos reconocidos como personas, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que hagas, no dejas de ser persona jurídicamente hablando. Entonces, no es que los derechos humanos no prevén esas circunstancias. Hay peores criminales que han estado en otros lados, en otras partes del mundo, de los que tenemos aquí en México, sí. O sea, sí, sí han existido. Pero el tema es que no puedes, una vez que ya te otorgué algo, no te lo puedo quitar. Ese es el tema. O sea, una vez que te dije, esta taza va a ser tuya, no puedo. El que da y quita con el diablo se desquita prácticamente. Entonces, en esa materia, lo que es jurídicamente hablando, en tratados y convenciones que participan los estados, y lo van a ver en derecho internacional público, propiamente no se puede ir hacia atrás, no puede ir en contra de. No, bueno, si algún día analizan los tratados internacionales, van a ver que no pueden ir en contra de lo que la Constitución no puede ir en contra de ellos, ¿de acuerdo? Tienen que ir en favor. No sé si como que queda claro. Sí, de manera legal, pero de acuerdo a lo que está sometido a ser implementado el derecho sobre la persona, de acuerdo a sus actos, ahí no cambiaría la evaluación. No, porque sigue siendo una conducta que realiza un ser humano, una persona. Y jurídicamente hablando, si tú lo reconoces como persona, reconoce sus derechos de los que goza en el artículo primero constitucional. Entonces, tendrías que, la perspectiva que tú tienes, tendrías que manejarla en qué momento dejamos de ser personas. Ese sería el tema. Pero jurídicamente hablando, no es concebible esa realidad. No sé si me doy a entender. Sí, bueno, yo implementaría eso como que el derecho ajeno es la paz y ya es como está violentando a otro, en automático pierde sus derechos. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí hay que separar un poquito nuestros elementos, para poder ver hacia dónde queremos ir. Existe la física y la metafísica, por poner ejemplo. ¿Qué es lo físico? Todo lo que tenemos acá. ¿Qué es lo metafísico? Lo que está en la imaginería. Por ejemplo, mi celular es físico, ¿no? O sea, es palpable y se tiene acá. ¿Qué es metafísico? Podríamos decir que nuestras formas de pensar.
lo que tenemos de forma subjetiva, ¿sale? Si lo jurídico es objetivo, ¿por qué cambiaríamos lo jurídico en lo subjetivo? No podría haber cabida. Yo entiendo hacia dónde diriges el pensamiento, Fabiola. O sea, diría uno, no, pues que le hagan esto y no merece. Bueno, Sí, es o que sea, como el objetivo sería la paz. sí, exactamente. Entonces, lo jurídico se agarra a ello, o digamos, se mantiene en eso, en nuestra realidad, no en lo que nosotros sentimos, no en lo que nuestros sentimientos marcan, porque imagínate que la ley dijera, no, pues es que pues, ya lo hizo llorar y porque lo hizo llorar por cualquier cosita ya debe de compensarse o porque a mí me duele, pero no soy parte del problema, ¿no? O sea, cosas así, no podemos ser todo el tiempo en ese aspecto subjetivo, al menos no como quisiéramos. Sí, existe la afectación psicológica y demás, nadie va a negar eso, pero independientemente de nuestras afectaciones psicológicas, nuestro sentir subjetivo hacia algo es totalmente muy separado de la forma objetiva que queremos verlo. Por eso es que desde un principio les comenté, lo jurídico es aquello que dominamos como terreno. Si no está dentro de la jurídica, pues no está regido por ello. Sí, bueno, en sí yo hablaba de temas muy, muy fuertes, como el hecho de Sí, quitar la vida a alguien, algo no como a una emoción, algo que percibieran los demás como un ataque o más de adelante sí mismo. vamos a ir viendo eso, más adelante vamos a ir viendo Sí, ese sí, tipo sí. de observaciones. No, nos vamos a jalar los cabellos, créanme. Ok, bueno, Gracias. sí, no te preocupes, Fabiola, al contrario. Bueno, entonces la dimensión filosófica es esto. Ahora, tenemos la exegesis del nombre. ¿Qué es esto? Diría uno. Bueno, tenemos que entender que la exegesis es la conceptualización y al mismo tiempo el compendio de lo hace un momento visto. O sea, tener la normativa doctrinal y filosófica, ya estamos creando una exegesis, la praxis, la práctica de todo esto, ¿sale? Aunado a que entendemos que tiene que estar apegado a lo jurídico. No podemos salirnos de ese margen, ¿sale? Ya sea que sea, no sé, véanlo circular o véanlo cuadrado o véanlo como un diagrama de Venn, o sea, dos cosas separadas, pero una vez unidas crea un resultado distinto, pero no se sale de ello. Entonces, hay que entender que la exegesis está complementada dentro de nuestro campo, el jurídico, viendo desde las dimensiones normativas, la dimensión doctrinal en la que nosotros tenemos que apegar y precisamente nuestras dimensiones filosóficas. ¿De acuerdo? Entonces, la exegesis es todo este compendio de nuestra transformación y nuestras disciplinas. Hay un adagio japonés de los antiguos samurái que decían, antes de que aprendas a usar la espada, primero aprende a arar la tierra. Entonces, aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar, bueno, antes de que yo utilice la espada de la ley, o antes de usar la pluma, ¿no? Diría nuestro fallecido doctor Ignacio Burgoa Orihuela, antes de volverte un paladín de la pluma y de la palabra ante el dragón de la justicia, primero aprende a cultivarte de lo que nosotros estamos preparándonos, ¿sale? Esto es lo que nos convierte, lo que nos transforma precisamente en el pragma, la praxis de todo lo que nos está precisamente desarrollando a través de nuestro tiempo, a través de nuestra formación. Si nosotros no tenemos y no damos ninguna pauta de ser quienes somos para poder desarrollar esta formación que tenemos, entonces prácticamente estaríamos perdiendo nuestro camino, perderíamos el sendero de nuestro desarrollo y de nuestra forma, digamos, académica que estamos queriendo armar en nuestra propia conciencia. Tiene que ver nuestra psique, tiene que ver nuestra percepción, nuestra forma emocional, no podemos separarla, es entendible, y tenemos que tener nuestra forma esencial como persona. Hay que saber que ley y justicia no es lo mismo,
Y hay que entender que la percepción que yo tengo no es la misma a la que tiene el otro. Y nosotros como abogados tenemos que tener una percepción en la cual tenemos que ver el mejor beneficio posible. ¿Sale? Existía hace un tiempo un colega mío me cuenta, ¿no? De que alguna vez vio en un video donde un influencer, no sé ni el nombre, mencionaba que si él fuera abogado y llegara una persona y le dice que cometió un delito, y se lo dice a su abogado y quiere que lo defienda, lo primero que le va a decir este chico, si fuera abogado, le dice, pues si a mí viene y me dice que comete un delito, lo primero que hago yo es denunciarlo. Qué bueno que no es abogado, porque imagínense, ¿no? Entonces, o sea, no, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? Se supone que si vamos a ser defensores o vamos a ser fiscales, pues tenemos que tomar ese camino en el que tenemos que ser. Si vamos a defender, ¿de acuerdo? O sea, todo ese tipo de detalles son los que tenemos que siempre tomar en cuenta, sin importar qué suceda. Yo entiendo y puedo entender y puedo decirles con libertad lo siguiente. Si un día les llega, lo digo, vémoslo por mí, ¿no? Veámoslo desde la manera personal. Si una persona llega y me dice que cometió tal delito, y no sé, digamos, un hermano, una hermana, ¿no? O alguien de mi familia, oye, pero ¿por qué lo vas a defender? Si mira lo que hizo y hizo esto, no es de humanos y todo eso. Y yo le diría, bueno, o sea, de entrada tiene derecho a ser defendido. Y eso es innegable. A menos que quieran cambiar la ley, decir que no merece ser defendido, hasta ese momento, ¿no? Y si tienen una mejor idea para eso, pues soy todo oídos. Y lo primero que les digo en respuesta es, miren, si no lo defiendo yo, alguien más lo va a defender, ¿sale? Al final de cuentas, si no soy yo el que queda mal, al final de cuentas el que queda mal, digamos entre comillas, ¿no? Queda mal, ¿no? Va y defiendes al delincuente. Si no hago yo, alguien más lo va a hacer. Entonces, imagínense, un día yo no tengo dinero y tengo deudas que pagar y resulta que me llega un caso y resulta que el indiciado, pues digamos, cometió el delito y pues prácticamente me va a sacar a mí de un apuro económico y sé que lo puedo defender y que lo puede brincar también. ¿Van a decir que no? Entonces, hay que tomar también esa parte, ¿no? O sea, esa forma fría a veces en la que vemos. Diría un episodio de Los Simpson, el empresario Burns decía que nosotros somos, somos bestias, vivimos de los divorcios, de la muerte, de los problemas, ¿sale? De la tragedia y de la miseria, pero pues, ¿cuándo han visto que un abogado defienda algo alegre, ¿no? Si no hubiera problemas no estaríamos nosotros, o sea, prácticamente. Suena feo, sí, pero lamentablemente hay que entender con un poquito de dureza esa parte. Y hay que ser... Licenciado, ¿puedo participar? Adelante, señor Norberto, adelante. Gracias. Bueno, me recordé a un asunto concurrente a este tema, donde una entrevista le hacen a un abogado en televisión y le comenta el entrevistador al que está entrevistando al abogado. Dice, ¿usted defendería a un culpable? Y con la respuesta el abogado le dice al periodista, ¿usted entrevistaría a un delincuente? Todos tenemos derechos a ser escuchados y defendidos. Todos tenemos derechos. Es correcto, Norberto. Entonces, imagínense, lo que acabas de mencionar, Norberto, acaba de ser praxis, una forma práctica, algo que ha ocurrido, algo que pasa. Esto debido a los desarrollos que ya tenemos inventados, nuestra normativa, nuestra doctrina y nuestra filosofía. ¿Es correcto? ¿Es válido? ¿Es legal? Si está dentro de todo eso, pues, ¿por qué negarse, no? Entonces, hay que ver desde esa manera nuestra forma. La exegesis es prácticamente nuestra forma de verlo así. Reitero esta frase japonesa antigua de los samuráis. Antes de que pienses a manejar la espada, primero aprende a arar la tierra. Así de sencillo. Y precisamente tenemos la exegesis de Como pueden ver, aquí tenemos un diagrama de Venn, donde precisamente tenemos la teoría, nuestras formas
digamos, de la doctrina, ¿no? Creemos que es así porque así ha estado registrado y ha habido resultados, ¿no? Se ha mantenido así. Explica el por qué el fenómeno que existe, ¿no? La fenomenología, como alguna vez les comenté. Y luego tenemos del otro lado la ley, ¿sale? Esta, la que es el conjunto, han sido observaciones, han sido estudios, han sido este compendio de conocimientos a través del tiempo y que se han visto registrados y que se ha demostrado que no pueden ir más alterados. Vuelvo a recaer en el ejemplo de la gravedad. Intenten alterar la gravedad. Pues no se puede. Entonces, hasta ese momento, a menos que la ley de la gravedad o al menos que la ley de la conservación de la materia dejen de existir porque hubo un nuevo descubrimiento, pues esto es lo que hay, ¿sale? Entonces hay que basarnos en esa misma. Y precisamente tenemos, como lo vimos precisamente en metodología de la investigación, tenemos nuestras basadas las hipótesis. Se acordarán que lo vimos en algún momento en el diagrama de Bloom, donde tenemos hipótesis, tenemos las ideas en las que están, tenemos los supuestos en los que se puede presentar el fenómeno, y a partir de ahí podemos ver si estas pueden ser usadas, aplicadas, y después de ahí hay que revisar cuáles son sus resultados que se han entregado, ¿de acuerdo? Y precisamente lo que hace un momento les dije, la exégesis de esta de forma general. Aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos aquí un diagrama que se llama la U invertida, donde precisamente vemos esta parte de nuestros estudios, donde vemos que hay leyes que están funcionando y que están realmente tomando un camino y que realmente están en la cima de su funcionalidad, pero conforme el tiempo, y el tiempo siempre va a ser parte factor de la ley, que el tiempo va a percibir que esta ley a veces ya no es necesaria, o ha cambiado, o se ha modificado, y esta ya no debe de estar con nosotros. Y precisamente es como se va desvaneciendo totalmente. Entonces, ahí es donde precisamente se ve toda esta facultad del pensamiento sobre el pensamiento de la exegesis como tal. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la exegesis de nosotros mismos como personas que desarrollamos la disciplina, y luego está la exegesis general, que es donde nosotros tenemos que ver hasta dónde precisamente tenemos esta base y hasta dónde precisamente puede llegar a desvanecerse. Melchor, levanta la mano. Adelante, te cedo la palabra, compañero. Ok. Bueno, me quedé pensando en lo que dijo, ¿no? De una persona, vamos a suponer, ¿no? Que, pues, a todas luces es culpable, ¿no? Alguien lo va a defender. Pero vamos a suponer, ¿no? En el, no sé, en el transcurso del juicio o la detención, lo que sea, pues la misma autoridad comete, pues no sé, no hace bien su trabajo, a veces por desconocimiento, no Comete lo, o sea, deficiencias, a lo que te refieres. ajá, Ajá. ajá, entonces, por ejemplo, no sé, vamos a poner a alguien que mató, no sé, a alguien, ¿no? O algo así, ¿no? Un homicidio, Y, perfecto. ajá, y pues la persona que lo va a defender, por ejemplo, ya tiene, tal vez ya tenga conocimiento que él sí lo hizo, ¿no? ¿Mm? Y de alguna manera así como que, eh, como que la manera de defender, ¿no? Sería así como que, mira, pues me voy a aprovechar no sé si esté bien así decirlo, ¿no? Aprovechar de estas deficiencias que hicieron para, no sé, demostrar o algo así, ¿no? Que tú no fuiste o para aminorar algo así tu culpa, no sé, ¿no? Que más o menos hacia dónde vas. ¿Te refieres a que si el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía y demás la cajeteó por completo en la investigación, esto puede provocar la liberación de la persona y yo sabiendo eso puedo tomar provecho para poder liberarla? ¿Eso te refieres? Ajá, sí, sí, sí. Ok, te voy a comentar algo que una vez mencionó este doctor en Derecho, un maestrazo, Juan Velázquez. Si no lo conocen, en un momento les paso algo sobre Juan Velázquez, les va a sorprender. Era un abogado, bueno, sigue siendo un abogado penalista. Prácticamente no por nada lo han apodado el abogado del diablo o el abogado sin derrota, prácticamente. Y él mencionó una cosa muy importante en alguna de las entrevistas que llegó a dar como penalista. Y él menciona, yo no libero, y así textual, en algún momento dado lo llegó a mencionar,
Yo no libero a una persona por si es culpable o inocente en su momento. Si es inocente, perfecto, qué bueno, ¿no? Y adelante, está en todo su derecho de demostrarse su inocencia y cómo va. Pero si la persona cometió el delito, ¿de quién es la culpa? ¿Mía por lograr hacer que se libere? ¿O de quien debió haber cometido una buena investigación y una eficiente forma de señalamiento y de concretidad al hacerlo? Desde ahí empezamos nuestra pregunta. Ahora, Juan Velázquez en un momento dice, a mí me contratan para defenderlo o para echarlo de cabeza. O sea, porque si vamos a hacer eso, pues adelante. Ahora, seamos honestos, existe otro supuesto. Digamos que sí lo cometió y todo lo señala a él. ¿Lo podemos ver como una derrota? Depende. Si nosotros podemos buscar el mejor beneficio del delito que cometió a concederle o buscarle una sentencia lo más mínima posible, ya es una ganancia. Hasta el mismo infractor te va a decir, bueno, pues del pastelote que me dieron a comer, pues me dieron a comer uno pequeño, pues yo creo que con eso me doy por bien servido, ¿no? Ha habido momentos en que dicen, no, pues a que me hubieran metido, no sé, 10, me consiguió 5, pues con eso, ¿no? O sea, hay ejemplos así de personas que cometen infracciones y que les ha ayudado en decir, bueno, pues no busco que me libere, pero por lo menos búsqueme la mínima, ¿no? Perfecto, ¿no? O sea, pues son diferentes supuestos y aristas que se presentan. Melchor, adelante, te paso la voz. No, era todo. Ya, gracias. Ah, ok, de acuerdo, Melchor, no te preocupes. Ok, entonces, tenemos entonces esta versión. Justamente aquí abajito, de donde está el diagrama, esto no se los leo porque es demasiado texto, pero les va a gustar a ustedes y se los aconsejo. Habla sobre la inteligencia social, ¿sale? Y precisamente les va a hacer mención sobre esta gráfica de la U invertida. Van a entender hacia dónde se dirige. Este es un extracto que incluso ahí está el autor, que se llama Daniel Goldman. Les va a fascinar. Precisamente es un sociólogo que se enfoca sobre digamos, las evoluciones sociales a través de la historia y cómo se ha regido a través del momento. Y esto se los comparto también. Hay no sé si lo hayan leído y si no, como penalistas, también se los aconsejo. Si quieren el libro, por ahí lo tengo en PDF, si quieren también se los paso. Un libro de este escritor ruso llamado Fyodor Dostoyevsky, de un libro llamado Crimen y Castigo. Justamente él menciona una frase muy cierta, ¿sale? Y ahí es donde vamos a tratar también de meter un poquito de la filosofía con la doctrina que tenemos a través de nuestro estudio del derecho mexicano y conforme a las normativas que hasta actualmente nos han regido. Y la frase que dice Dostoyevsky es: la única manera de saber el desarrollo de una sociedad es a través de sus cárceles. Y es muy cierto, ¿sale? Muchos decimos, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que nosotros no vemos cómo es la vida carcelaria porque pues, viven en un mundo separado, compactado, donde nosotros no sabemos qué hacen y qué existen. Tenemos noción, sí. Nos hemos basado en lo que nos dicen, sí. Nos basamos en lo que hemos ido y visitamos, pero no siempre vemos las cosas como aparentan ser. Javier Mungía, adelante, te paso la voz, compañero. Buenas noches, creo que Buenas noches. cuando empezamos a mezclar los sentimientos o los pensamientos personales, es cuando se llega a ese debate, ¿no? Citando al licenciado Rosas, que dice, en el derecho no se defiende al inocente, no se defiende lo que pueda comprobar. Es correcto. Sí, o sea, todo el tiempo vamos a tener este tipo de, pues, digamos, criterios, sí, debates, sí, hay contrapuntos, sí, hay cosas que, digo, a veces diría uno, no, pues es que no me parece, pero pues el problema es que ahí es donde a veces, digamos, ese punto de choque no es a veces lo que nosotros queremos, sino lo que a veces nuestra forma legal nos permite, nuestra forma de ley, ahí es donde podemos aplicar la filosofía, nuestra doctrina, ¿cómo se llama? Nuestra normativa, donde tenemos el efecto en que en realidad, si nosotros podemos ver un poquito más allá
de la, ¿cómo podemos decir? De nuestra realidad y de lo que tenemos de facto en la ley, a veces podemos conseguir buenos beneficios y a veces no siempre. Es como un juego de ajedrez. Solo puede haber un ganador y los ahogados no valen. Entonces, desde ahí tenemos que también darnos cuenta cómo funciona. Hay un comentario que dice, si somos abogados debemos honrar la ley. Sí, la ley es sagrada. Tenemos nosotros que tomar también nosotros en cuenta eso. Hay uno que otro profesionista de la ley que luego dice, no manches, no va por ahí, pero nosotros quiénes somos también para decir si está bien o está mal. Ahí como dirían, él ya sabrá lo que hace y ya sabrá lo que hará en su vida. Hay una película que se llama El Juez con Robert Downey Jr., que la hizo de Iron Man. Ahí la hace él de un abogado y está todo el tiempo peleado con su padre, que es un juez. Ahí Robert Downey Jr. la hace de un abogado precisamente penalista. Y él hace una mención. Soy buen abogado porque yo no le tengo miedo a la ley, porque la conozco. Entonces, desde ahí diría, o sea, hay que tener bastante pericia para poder tener ese tipo de cosas en nuestra cabeza y en nuestro raciocinio. Porque en algún momento dado, alguien me dijo, ser panelista, tienes un pie sobre el estado de libertad y tienes un pie donde posiblemente pues terminó el cuento, ¿no? O sea el epílogo de tu vida, o termines suspendido por un momento de tu labor, o termines, pues digamos, guardadito, ¿no? O sea, porque también podemos llegar a cometer errores, o cometer acciones, o cometer conductas que incluso hasta nosotros podemos ponernos en riesgo. Entonces, hay que tener siempre cabeza fría. Por eso es que siempre se menciona que nosotros como abogados debemos todo el tiempo tener el estado de razón presente todo el tiempo. Porque sin el estado de razón tenemos mucho que perder en ese aspecto, ¿de acuerdo? No hay que ser emotivos en ese ámbito. Hugo, adelante Hugo, te escucho. Bueno, sí, buenas noches. Adelante, muy buena noche, ¿cómo estás? Fíjate, Adelante. buenas noches, profesor. En esta película que hace como ejemplo, que toma como ejemplo como el juez, está el caso de lo que estaba planteando del homicidio, ¿no? Es correcto. El juez comete el homicidio y no se acuerda, y el hijo tiene que defenderlo. Y entonces entra ahí un debate muy interesante sobre lo que estamos planteando ahorita, ¿no? O sea, es correcto. El defender al padre que cometió un homicidio, pero además por la pugna que había entre ambos sobre diferentes posiciones sobre el derecho, ¿no? Es correcto. El juez con una antología jurídica ya obsoleta y el supuesto hijo triunfador con un caso totalmente diferente y que está sucediendo ahorita con el planteamiento que está haciendo ahorita. Por eso me parece muy interesante esa película. Y bueno, al final queda ese dilema, ¿no? Porque finalmente sí puede defender y a través de unas peripecias sí puede lograr que el juez se absuelva, pero queda en entredicho lo que hizo el juez como tal, si fue verdad lo que él dice de que cometió el homicidio sin recordar o fue diferente, porque aparte había rencillas con la víctima, ¿no? Que antes ya lo había metido a la cárcel. Entonces está muy interesante ese planteamiento a propósito me parece muy interesante. Sí, o sea, son ejemplos que podemos apegarnos para poder seguir, es correcto. Ahí entra la filosofía, precisamente, saber qué hay. Javier Mungía, ¿deseas también comentar algo todavía? Bueno, le continuamos ya para acabar. No, adelante. Ok, perfecto. Bueno, vamos a nuestra última diapositiva, chicos, para acabar nuestra noche. La exegesis del nombre derecho. Bueno, con esto podemos decir que estamos tocando lo que tal vez en algún momento mencionaba la filosofía griega, ¿no? La ley fue otorgada por los dioses hacia nosotros para poder tener nuestra propia capacidad de decisión. Aunque no recuerdo qué filósofo lo había mencionado, voy a tratar de refrescar memoria quién fue y luego lo mencionaré. Pero bueno, si nos damos cuenta, la palabra de hecho se usa de forma indistinta. ¿Ya se dieron cuenta?
¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Si se puede? ¿No se puede? Filosóficamente, ¿por qué debería o por qué no debería? Nuestra normativa, ¿qué nos permite? La doctrina, ¿qué nos da a entender en nuestro estudio? Y si es esto que se llama derecho, ¿por qué tiene tantos choques de la realidad o tantos choques de la razón? Ahí entra lo que se entiende por indistinto, pero precisamente es para denotar tanto como las normas, como las teorías, las doctrinas y las filosofías del derecho están ahí siempre presentes. No podemos ejercer o entender o razonar lo que nuestra psique nos da si primero no asentamos las bases, si primero no aterrizamos nuestra propia forma de ver las cosas. Si es, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Y sucesivamente estamos en constante pregunta. Y si aún tenemos las dudas, bueno, es que a veces preguntar de más, a veces llega a ser como que no somos precisos en lo que preguntamos. Ahí me hace recordar en una escena de Entrevista con el vampiro, cuando cuando Armand, perdón, corrijo, Armand le hace saber a Louis que pues no hizo las preguntas correctas, ¿sale? Entonces, ¿realmente nosotros sabemos preguntar? ¿Realmente sabemos despejar nuestras dudas? Porque incluso la forma en la que nosotros preguntemos es la respuesta que también vamos a recibir. Entonces, hay que también tener esa base de la interpretación de lo que nuestra percepción y nuestros sentidos capturan, y después de eso entregarlas o definirlas, ¿sale? O sea, no siempre, y me ha pasado, yo creo que a todo el mundo nos pasa, vemos las cosas que consideramos pues bellas, ¿no? Como el arte, ¿no? O vemos cosas que decimos son atractivas y eso es lo mejor que podemos ser, ¿no? Y estamos ahí. Pero cuando tratamos de dilucidar las cosas es cuando decimos, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Como cuando ocurren las relaciones tóxicas o cuando sufrimos algún engaño o alguna mentira. Entonces, todo eso nos puede suceder todo el tiempo y es preciso donde entra nuestra materia o nuestra cabeza de razonamiento tanto jurídico, real, doctrinal y filosófico. ¿Por qué es así? Como que se me hace demasiado fácil para que fuera tan bonito, ¿no? O como diría la otra frase de adagio de la costumbre, ¿no? Lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, también hay que tener eso todo el tiempo en cuenta, chicos. Creo que con esto estamos dando concluido por el momento la materia de teoría general del derecho, que precisamente pues ya vieron que se trató de compactar lo mejor que se pudo esta parte de la exegesis, que si se dan cuenta, si lo seguimos desarrollando, estudiando la exegesis, nos damos cuenta que nos estamos topando con un universo muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué les pareció la clase hasta ahorita? ¿Dudas, comentarios? Adelante, somos todo oídos. No se amontonen. ¿Todo bien entonces, chicos? Ninguna duda, profesor. Muchas gracias. Excelente explicación. Ok, perfecto. Qué bueno que les gustara. Recuerden les paso más tarde las diapositivas y voy a buscar el libro de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky para que la conozcan, vayan estudiando un poquito más de la percepción. Claro, ya es un libro ficticio para su momento, pero que nos hace razonar un poquito con detenimiento a las cosas que tal vez nuestra hoy sociedad tenemos antepuesta. Entonces, chicos, les deseo muy buena noche, pásenla bien, me alegro que les haya gustado la clase y estamos en contacto como siempre. Por favor, pórtense bien, no cometan torpezas y si las hacen, pues que sean así como que más así de travesura de niño para que no tengamos problemas más adelante. Cuídense mucho, chicos. Buenas noches a Buenas todos. Gracias. Descanse. Gracias por haber estado en la clase de hoy. Ay Dios, espérame que me voy a recuperar la administración. Okay. Buenas noches. Gracias. Okay. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. No se vayan. Luego, Porque buenas noches.
no pude compartir el enlace porque se formateó mi teléfono. Entonces ahorita vamos a quedarnos en este enlace ahorita para la siguiente clase.